Hoy era el día en que Chloe y yo debíamos casarnos. El sol brillaba, rebotando en la fachada de piedra caliza del Ayuntamiento de Chicago, proyectando un brillo festivo, casi irreal, sobre todo. Apreté los papeles de nuestra licencia de matrimonio, con las palmas un poco húmedas, y miré a Chloe, deslumbrante con un sencillo vestido de novia blanco. Mi corazón latía con fuerza. 5 años, desde nuestros días universitarios, cuando compartir una pizza a altas horas de la noche podía hacerla feliz durante una semana, hasta ahora. Ahora, lo había invertido todo en la entrada de un apartamento en el centro, un lugar con una vista panorámica del río Chicago, y puse su nombre en la escritura. 5 años, más de 1800 días, pensé que por fin estábamos pasando de pareja a familia. Caleb, dijo Chloe de repente. Su voz estaba cargada de una vacilación que no entendí. ¿Crees? Quizás nos estamos precipitando. Parpadeé y luego forcé una risa. ¿Precipitación? Quise casarme contigo ayer. Ella no sonrió. Solo jugueteó con el delicado encaje de su vestido. No sé. Parece un sueño. Tomé su mano. Estaba fría al tacto. No es un sueño. Es real. En unos minutos, serás mi esposa. Oye. Justo entonces, el rugido salvaje de un motor rompió la calma matutina de la calle. Instintivamente, fruncí el ceño. Un Lamborghini Aventador, de un llamativo color púrpura iridiscente, ejecutó un derrape desastroso, deteniéndose justo frente a nosotros. Las puertas de tijera se abrieron y salió un joven con un traje blanco impecable, con el pelo peinado hacia atrás. Se quitó las gafas de sol de diseñador, revelando un rostro atractivo pero arrogante. Su mirada pasó de largo, fijándose en Chloe. Chloe dijo, con la voz impregnada de una natural superioridad propia de un viejo rico. Ven conmigo. Me dio un cortocircuito en el cerebro. Conocí a este tipo. Chase Sterling. El nombre que Chloe guardaba en lo más profundo de su corazón. El supuesto amor que se le escapó. El exnovio que desapareció hacía 3 años, enviado al extranjero después de que su familia desaprobara su relación. El tiempo pareció congelarse. Podía oír mi propio latido, un latido sordo y pesado en mis oídos. Miré a Chloe. Estaba mirando a Chase, y los ojos que había amado durante 5 años se llenaron de lágrimas al instante. Conmoción. Anhelo. Una tormenta de emociones complejas se arremolinó en su rostro antes de asentarse en una que nunca antes había visto. Éxtasis puro y puro. Apartó su mano de la mía. El movimiento fue limpio, decidido, sin la menor vacilación. Chase, has vuelto. Le tembló la voz. He vuelto. Una sonrisa segura se dibujó en sus labios. Y estoy aquí para rescatarte. Sabía que aún me amabas. Las lágrimas de Chloe se desbordaron, rodando por sus mejillas. No respondió, pero su silencio fue una confesión. Me quedé allí, como un completo idiota con mi traje a medida, todavía aferrado a los papeles de un futuro que acababa de evaporarse. Un payaso. 5 años. Había pasado 5 años de mi juventud, con todo mi corazón, construyendo un refugio para ella. Y con un coche deportivo y una frase, el que se escapó convirtió mi puerto en una broma. Chloe. Me dejó la garganta seca y dolorosa. Estábamos a punto de casarnos. Finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero una determinación inconfundible la eclipsaba. ¿Qué? Lo siento mucho, dijo. No puedo vivir sin él. El condominio. Te lo devolveré. No pregunto por el condominio. La interrumpí, con la voz peligrosamente calmada. Te pregunto, ¿cuántos años han pasado? Se mordió el labio, evitando mi mirada. Chase tocó la bocina con impaciencia. Chloe. Deja de perder el tiempo con él. Tenemos que irnos. Respiró hondo, como si tomara una decisión definitiva, mientras se recogía el dobladillo del vestido de novia. Caminó hacia el superdeportivo morado sin volver a mirarme. Se sentó en el asiento del copiloto. La chica que había viajado en la parte trasera de mi destartalada Win en la universidad, abrazándome por la cintura,
susurrándome que quería pasar el resto de mi vida conmigo. Ahora estaba sentada en un coche que no podría permitirme ni aunque trabajara 100 vidas. La puerta se bajó, encerrándola en otro mundo. El Lamborghini rugió y arrancó, dejándome el acre olor a escape. El novio abandonado en las escaleras del ayuntamiento. Oí los murmullos y los suspiros compasivos de los transeúntes. ¡Guau, qué brutal! ¿Puedes creerla? Tan materialista. ¿Qué esperabas? El tipo conducía un coche viejo. Me quedé allí, viendo cómo el coche desaparecía por la esquina, con la cara en blanco. Sin ira. Sin perseguirlos. Ni siquiera una pizca de emoción. En ese instante, mi corazón se paró. Se rompió por completo, sin ganas de siquiera intentar recuperarlo. Con calma, saqué mi teléfono y marqué un número. Casi de inmediato, una voz femenina serena respondió: «Se ha ido». Emití un suave sonido de afirmación, con un tono tan monótono como si estuviera hablando del tiempo. Me fui. Me subí al coche de tu hermano, tal como habíamos planeado. Excelente, dijo la voz del otro lado, sin sorprenderse. Te espero en la sala VIP del segundo piso. No me decepciones, Caleb. Claro que no. Colgué, guardé mis papeles en el bolsillo de la chaqueta, y con naturalidad, tiré los de Chloe a la basura. Ignorando las miradas de lástima de los desconocidos, me ajusté la corbata, y con pasos largos y firmes, crucé las imponentes puertas del ayuntamiento. Hoy estaba allí para casarme. La novia simplemente no era ella. La sala VIP en el segundo piso del ayuntamiento estaba silenciosa y con aire acondicionado excesivo. Una mujer con un traje negro de Chanel, que irradiaba un aura de fría autoridad, estaba sentada en un sofá mullido, absorta en un documento. Era hermosa, pero de una belleza agresiva y formidable. Sus rasgos eran definidos y perfectos, como esculpidos en mármol, y sus ojos almendrados se alzaban ligeramente hacia arriba, lo que le daba un aire intimidante cuando no sonreía. Era la hermana mayor de Chase Sterling, la actual directora ejecutiva de Sterling Corporation, Selina Sterling. Una mujer conocida en el mundo empresarial por su eficiencia despiadada. Al oír que se abría la puerta, levantó la vista. Su mirada se posó en mí. ¿Está todo arreglado?, preguntó con frialdad. Sí. Me senté en el sofá frente a ella y me serví un vaso de agua. Tiré los papeles de Chloe. Selina asintió, deslizando el documento que sostenía sobre la mesa hacia mí. Lee esto. Es nuestro acuerdo prenupcial. Si no tienes objeciones, podemos ir a firmar el contrato. Lo recogí y lo escaneé rápidamente. Los términos eran claros. Nuestro matrimonio fue un acuerdo comercial de 3 años. Durante ese tiempo, la ayudaría a consolidar su control sobre Sterling Corporation. A cambio, me daría el 5% de las acciones de la empresa y el cargo de vicepresidente ejecutivo. No interferiríamos en la vida privada del otro, pero debíamos mantener la apariencia de una pareja comprometida en público. Después de 3 años, nos divorciaríamos amistosamente, y las acciones y el título seguirían siendo míos. Un trato muy justo. Se ve bien. Firmé y lo devolví. Selina recogió el contrato y se levantó. Vamos. Solo había unas pocas decenas de metros desde el salón hasta la ventanilla del empleado. Caminamos juntos en silencio. El nítido clic de sus tacones y el suave golpeteo de mis zapatos de vestir creaban una extraña armonía rítmica en el suelo pulido. El secretario del condado pareció un poco sorprendido de vernos, pero nos entregó los formularios con profesionalidad. Los llenamos, tomamos la foto y dijimos las palabras. Todo el proceso fue tan rápido que parecía surrealista. Cuando el empleado nos entregó 2 actas de matrimonio nuevas, aún calientes de la impresora, sentí una oleada de disociación. Hace apenas media hora, pensé que la persona que estaba aquí conmigo sería Chloe. Ahora, era otra mujer. Una mujer a la que conocía desde hacía menos de 3 meses y con la que había hablado menos de 100 frases. Felicidades, señor y señora Hayes, dijo el empleado con una sonrisa. Gracias. Selina guardó el certificado en su bolso. Su tono es sereno, como si acabara de cerrar un trato millonario. Me quedé mirando el certificado que tenía en la mano.
En la foto, nuestros rostros estaban completamente inexpresivos. Parecíamos menos recién casados y más dos soldados preparándose para la batalla. Afuera, el sol brillaba igual de fuerte. El Bentley Mulsanne de Selina estaba aparcado silenciosamente junto a la acera. Sube, dijo. Me senté en el asiento del copiloto. El interior del coche olía a un perfume fresco y sutil, el mismo que ella usaba. El motor arrancó con un susurro y nos incorporamos al tráfico del centro. ¿Qué plan tienes ahora?, preguntó Selina, con la vista fija en la carretera. Primero, busca dónde cambiarte este traje. Tiro de mi corbata. El traje que había comprado para mi boda con Chloe ahora parecía el vestuario de una tragicomedia. Selina me miró, como si me leyera la mente. ¿Necesitas tiempo para adaptarte? No. Negué con la cabeza, viendo cómo el paisaje urbano se difuminaba frente a mi ventana. Estoy bien. Hablemos del siguiente paso. Un destello de aprobación iluminó sus ojos. Por eso me había elegido. Mi desconcertante calma, mi lógica. Un hombre que, tras ser humillado públicamente por su novia de 5 años, podía recalibrar sus pensamientos y concentrarse en el trabajo en 30 minutos. Ese tipo de hombre o nació con sangre fría, o ya tenía el corazón muerto. De cualquier manera, yo era justo lo que necesitaba. Mi inútil hermano y tu exnovia seguramente estén de camino al Elysian ahora mismo, dijo Selina con voz monótona. Es su ático, que vale unos 20 millones de dólares. Probablemente planea usarlo como prueba de su regreso triunfal. No dije nada, solo escuché. La escritura del Elysian, junto con todos los autos deportivos, tarjetas de crédito y fondos fiduciarios a su nombre, quedarán congelados en exactamente un mes, continuó. Este mes, que gaste. Que disfrute de su última y gloriosa fiesta. Cuanto más gaste ahora, más fuerte será su caída. ¿Y Chloe?, pregunté finalmente, con el nombre con sabor a ceniza en la boca. ¿Ella? Selina se burló con un dejo de desdén. Una cazafortunas miope. Ya que Chase la eligió, que descubra por sí mismo a qué sabe realmente el amor sin dinero. Nuestro trabajo, durante el próximo mes, es conseguir más del 50% del apoyo de la Junta. En la reunión familiar del mes que viene, presentaré una moción formal para destituir a mis tíos de sus puestos en la Junta Directiva y revocar permanentemente todos los derechos de representación de Chase. ¿Qué tan difícil será eso?, pregunté. Mucho, admitió. Mis tíos, Richard y Walter, tienen un profundo arraigo en la empresa. Siempre me han culpado de la muerte de mi padre. Llevan años desprestigiándome y son ellos quienes han permitido el comportamiento imprudente de Chase. Necesito a alguien con una reputación legítima, competencia demostrada y lealtad absoluta hacia mí para que se presente en esa reunión de la Junta Directiva como mi esposo. Alguien que pueda compartir la presión y servir como arma para intimidarlos. Se giró para mirarme, con sus ojos penetrantes brillando. Caleb, esa persona eres tú. He visto tu currículum. Tienes habilidades más que suficientes. Ahora, necesito tu lealtad. Somos aliados, dije, mirándola a los ojos. Hasta que este contrato termine, mi lealtad es tuya. Selena asintió, satisfecha. El coche aceleró y finalmente se detuvo frente a una mansión con una verja muy bien cerrada en el adinerado suburbio de Lake Forest, a orillas del lago Michigan. Este era el hogar de Selena, y durante los próximos 3 años, también sería el mío. Después de bajar del coche, Selena habló de repente. Por cierto, hay algo que creo que debería contarte de antemano. ¿Qué es? Mi habitación está al final del pasillo del segundo piso, a la izquierda, dijo. Para evitar complicaciones, quizás tengamos que mostrar afecto físico delante de otras personas. Espero que estés preparado para eso. Hizo una pausa y luego añadió, por supuesto, solo cuando haya público. Miré su perfil impecable y gélido, y casi me río. No se preocupe, señorita Sterling, dije, imitando su tono formal. No me interesa mi jefa. Por un instante, creí ver cómo la comisura de su boca se curvaba hacia arriba. Fue muy rápido. Quizás fue mi imaginación. La finca Sterling era incluso más grande de lo que imaginaba. Era menos una casa y más un complejo.
Tardamos 3 minutos en llegar en coche desde las ornamentadas puertas de hierro hasta la residencia principal. El césped estaba impecablemente cuidado, las fuentes proyectaban arcoíris bajo la luz del sol, y decenas de empleados realizaban sus tareas en un silencio disciplinado. Aquello era una auténtica riqueza. Un universo completamente diferente al de mi piso hipotecado hasta los topes, con vistas al río. ¿Ves esto, Chloe? ¿El mundo por el que me abandonaste? Estoy aquí ahora, de una forma que jamás hubieras imaginado. Un mayordomo con frac, un hombre mayor con aire digno, nos esperaba en la puerta. Señora Sterling, bienvenida a casa, dijo con una respetuosa reverencia. Luego me miró con una dosis perfecta de curiosidad. Arthur, él es Caleb. Mi esposo, dijo Selina con un tono tan natural que uno diría que llevamos años enamorados. Arthur perdió la compostura por un segundo, pero se recuperó al instante, inclinándose ante mí. Un placer, señor. Arthur, por favor, acompaña a mi esposo a su habitación y que suba el equipo de estilistas. Tenemos una cena esta noche, indicó Selina. Sí, señora Sterling. Seguía a Arthur al interior de la mansión. El interior era un ejemplo de lujo discreto. Cada mueble, cada cuadro de la pared, gritaba su propio precio exorbitante. Mi habitación estaba en el segundo piso, en el ala derecha, separada de la de Selina por un largo pasillo con galería. Era enorme, con vestidor y baño privado. Los ventanales del suelo al techo daban a una enorme terraza con vistas a toda la finca. Señor, su ropa y efectos personales están preparados. El equipo de estilistas llegará en 15 minutos. Si necesita algo, no dude en llamarme, dijo Arthur antes de retirarse tan silenciosamente como había aparecido. Me quedé solo en la enorme sala, mirándome en el espejo. Al hombre del traje de confección, completamente fuera de lugar en este mundo opulento. Hace 3 meses, era gerente de proyectos y me pasaba la noche en vela perfeccionando la propuesta de un cliente. Mi vida era el trajín diario del tren L, y mi mayor sueño era pagar la hipoteca y tener un par de hijos con Chloe. Mi vida estaba planeada, normal pero estable. Todo cambió con un encuentro casual. Estaba en el Summit Club, un club privado de lujo, intentando conseguir un cliente importante. Durante la cena, uno de los asociados del cliente se emborrachó y empezó a manosearlo. Sus comentarios se volvieron cada vez más groseros. Tragándome el asco, me disculpé y fui al baño. En una curva del pasillo, choqué con alguien. Era Selena. También estaba acorralada por un grupo de hombres de mediana edad, grasientos y con expresión sombría. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en su mirada fría y penetrante, vi el mismo agotamiento y repugnancia que yo sentía. Impulsivamente, me acerqué, tomé una copa de vino tinto de una mesa cercana y le arrojé el contenido directamente a la cara al hombre que le tocaba el brazo. Disculpas, dije, interponiéndome entre él y Selena, ofreciéndole al hombre atónito una sonrisa cortés. Mi mano resbaló. El mundo quedó en silencio. Nadie podía creer que un don nadie como yo se atreviera a ofender a un director ejecutivo millonario. Mi propio cliente palideció de terror. Pensé que estaba acabado. Pero entonces Selena hizo algo que sorprendió a todos. Tomó otra copa de vino y se la arrojó a la cara a otro hombre. Luego me miró con una sonrisa salvaje y apreciativa en los labios que jamás olvidaré. Al irse, preguntó. Vámonos, respondí. Y así, ante las miradas atónitas de todos en la habitación, salimos juntos de esa sofocante suite privada. Esa noche nos sentamos a la orilla del lago durante horas. Me contó que era la directora ejecutiva de Sterling Corporation y que su padre había fallecido un año antes en un accidente sospechoso, dejándola al mando de una empresa plagada de amenazas internas y externas. Me habló de su hermano Chase, el inútil, a quien sus tíos usaban como títere para socavar su autoridad. Y por primera vez, le conté a una completa desconocida mi historia con Chloe. Cómo empezamos sin nada. Cuánto la amaba. Cómo quería darle un hogar. Y sobre el que se escapó, que había sido una espina en nuestra relación durante 3 largos años. Después de terminar, Selena se quedó callada un buen rato. Finalmente, me miró y dijo, ¿la amas? Pero lo que ella ama es el futuro que le estás construyendo. En cuanto aparezca un atajo, te abandonará sin pensarlo 2 veces.
No le creí entonces. Ahora sí. Fue también esa noche que Selena propuso su plan descabellado. Ayúdame, Caleb, dijo. Ayúdame a limpiar la casa para asegurar mi empresa. A cambio, te daré un futuro que jamás podrías alcanzar con toda una vida de trabajo. ¿Por qué yo?, preguntaba. Porque, dijo, mirándome fijamente, veo en ti lo mismo que veo en mí. Un afán despiadado por ganar a cualquier precio. También eres inteligente. ¿Y estás tranquilo? Y lo más importante, me haría una investigación de antecedentes. Mi historial era impecable. Sin antecedentes familiares. Sin vínculos complicados. Yo era el arma perfecta. Afilada y completamente negable. Y su hermano, Chase, a punto de regresar del extranjero, era el pretexto perfecto que podía ofrecerme. Necesitaba un escándalo dramático que resonara en toda la ciudad. Una novia robada en el altar. Para enviar un mensaje a todos, especialmente a sus tíos intrigantes. El mensaje era que Chase Sterling había vuelto. Y seguía siendo el mismo idiota imprudente y obsesionado con el amor. Un lastre capaz de desperdiciar una fortuna por una mujer. Un hombre así era completamente incapaz de heredar el imperio Sterling. Y yo, el pobre novio abandonado, resurgiría de las cenizas como su esposo. Su más firme aliado. Fue una jugada brillante. Matar dos pájaros de un tiro. Desde el principio, mi nueva esposa había escrito la sentencia de muerte de su propio hermano. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. El equipo de estilistas había llegado. Una hora después, era otro hombre. Un traje Armani a medida. Un Patek Philippe en mi muñeca. Mi cabello perfectamente peinado. El hombre del espejo se veía sereno y seguro. Su mirada, profunda e indescifrable. La sombra del gerente de proyectos, que solía suplicar por una pequeña bonificación, había desaparecido. Resulta que para convertir a un hombre en miembro de la élite basta con un traje carísimo. La cena se celebró en el gran salón de baile de los Sterling. Selena se había puesto un vestido de noche negro sin tirantes que realzaba sus elegantes clavículas y su largo y elegante cuello. Me tomó del brazo al entrar. Hola a todos, me gustaría presentarlos, anunció, levantando su copa con voz fría pero clara. Este es mi esposo, Caleb Hayes. Un silencio invadió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, un foco de asombro, envidia y desprecio. Dos hombres de unos 50 años, que se parecían un poco a Chase, me miraron con hostilidad no disimulada. Supuse que serían sus tíos, Richard y Walter. Ignoré sus miradas, simplemente levanté mi copa con una leve sonrisa y un gesto hacia la sala. Luego me incliné hacia Selena y le susurré, solo para sus oídos, empieza el espectáculo. Sterling. La mano en mi brazo se tensó ligeramente. La cena familiar Sterling fue menos una fiesta y más un campo de batalla. Los tíos de Selena, Richard y Walter, trabajaban en equipo, con palabras cargadas de condescendencia, intentando sondear y menospreciar al forastero que había aparecido de la nada. ¿Y qué, y Caleb?, preguntó Richard con una sonrisa sencilla que no le llegó a los ojos. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Era gerente de proyectos en una pequeña empresa. Respondí con sinceridad. Ah, un jefe de proyecto. Walter arqueó las cejas con teatral sorpresa, con un desdén palpable. Selena, querida, tus gustos se están volviendo tan únicos que dejas de lado a tantos jóvenes de buena familia por un esclavo asalariado. Una oleada de risas ahogadas recorrió a los familiares reunidos. La expresión de Selena permaneció inalterada. Tío Richard. Tío Walter. Mi esposo no necesita un apellido para demostrar su valía. Pronto verás sus capacidades. Lo esperaremos con gran expectación, dijo Richard con una sonrisa burlona. Durante toda la cena, me sentí como un animal de exhibición en el zoológico, pinchado y provocado por innumerables miradas indiscretas. Pero mantuve una sonrisa serena, esquivando con facilidad sus insultos velados y preguntas capciosas. Esta fue la primera prueba que Selena me puso. Si no podía con una cena, sería inútil en la guerra que se avecinaba. Después de que los invitados se marcharan, Selena y yo volvimos al segundo piso.
¿Cómo se sintió?, preguntó. Como lidiar con un grupo de payasos pretenciosos. Dije, aflojándome la corbata y tirándola sobre el sofá. Mañana me aburro, Tena. Arthur ya ha guardado los archivos en tu estudio, dijo. Luego se dirigió a una habitación. Descansa un poco. Espera. Se dio la vuelta. Es un placer hacer negocios contigo, dije. Hizo una pausa. Entonces una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El placer es todo mío. Esa noche, devoré todos los informes financieros y archivos de proyectos de la Corporación Sterling de los últimos 3 años. Para cuando cerré la última carpeta, el cielo afuera empezaba a clarear. No estaba nada cansado. En cambio, sentí una oleada de adrenalina, una emocionante sensación de poder y control que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el ático del Elysian, Chloe se relajaba en una bañera de mármol con vistas al resplandeciente horizonte, bebiendo una copa de Lafite de 1982. Chase se acercó por detrás, colocándole un collar de diamantes carísimo. Me gusta. Me encanta. Chloe la miró, su reflejo brillante. Chase, siento que estoy en un sueño. Esto no es un sueño, susurró, besándole el lóbulo de la oreja. Y esto es solo el principio, Chloe. Pronto, toda la fortuna Sterling será nuestra. Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. ¿Y Caleb?, preguntó de repente. Él, se burló Chase. No rompió a nadie. ¿Qué tiene el que yo no? Olvídalo. No te merece. Chloe asintió, pero aún sentía una ligera inquietud. Sacó su teléfono y encontró mi número. Tenía que llamarme. Tenía que decirme lo maravillosa que era su vida ahora. Demostrar que dejarme fue la decisión más inteligente que había tomado. Necesitaba mi dolor para calmar los últimos vestigios de su culpa. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestase. Hola. Mi voz sonaba cansada. Soy yo. Preguntó Chloe, con tono despreocupado. ¿Qué pasa? Nada, la verdad. Solo quería decirte que estoy genial. Dijo, recorriendo con la mirada la vista panorámica de la ciudad. Chase ha vuelto y me ha dado una vida que jamás hubiera soñado. El baño en el que estoy ahora mismo es más grande que todo nuestro apartamento. Ella esperaba mi reacción. Mi enojo. Mis acusaciones. Mi ruego. Solo le di un piso. ¿Hay algo más? Si no, me tengo que ir. Estoy ocupada. ¿Ocupada? ¿En qué podría estar ocupado un hombre al que acaban de dejar en público? Su tono se volvió cortante y ácido. Mi silencio la irritaba claramente. Caleb, sé que te lastimé, pero cada uno tiene que cuidarse, ¿no? Tú no pudiste darme lo que Chase me da. Ya no estamos en el mismo mundo. Tienes razón. Finalmente dije, con una voz distante y cansada que ella nunca había oído. Definitivamente ya no estamos en el mismo mundo. Mientras lo entiendas, dijo con una sensación de victoria en su voz. Ah, por cierto, añadí, como si se me hubiera ocurrido. No me vuelvas a llamar. Mi esposa. No me gustaría. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La voz de Chloe se elevó una octava, estridente y penetrante. Dije que me casé. Repetí con paciencia, hoy. Justo después de que te fueras. Eso es imposible. Estás mintiendo. Ella gritó histéricamente. ¿Cómo pudiste casarte tan rápido? ¿Con quién te casaste? No creo que sea asunto tuyo. ¿Verdad? Me reí suavemente. Me tengo que ir. Tengo una reunión. Le deseo todo lo mejor, señor Avance. Colgué. Al otro lado, Chloe se quedó paralizada, con el teléfono aferrado a la mano. No lo podía creer. Se negaba a creer que Caleb pudiera olvidarla, que pudiera casarse con otra persona tan rápido. Debía de estar diciéndolo solo para fastidiarla. ¿Y luego qué? ¿Por qué sentía que su corazón se hundía en un agujero negro? Como si algo preciado,
algo vital, se hubiera perdido para siempre. Volvió a marcar mi número frenéticamente, solo para encontrarse con el frío mensaje automático. El número que has marcado no está disponible. La había bloqueado. La llamada que pretendía ser su momento de triunfo, su último acto de humillación contra mí, se había convertido en una broma que la perseguiría toda la noche. A la mañana siguiente, a las 10, en la sala de juntas del último piso de la sede de Sterling Corporation, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los miembros principales de la familia Sterling y la junta directiva de la compañía estaban sentados alrededor de una larga mesa ovalada. Selina estaba sentada a la cabecera con un elegante traje pantalón blanco y una expresión imperiosa. Me senté en la silla a su derecha, un asiento que tradicionalmente pertenecía al presidente ejecutivo, su tío Walter. Hoy, Walter se vio obligado a sentarse frente a ella. A su lado estaba su hermano mayor, Richard, con el rostro ensombrecido por la furia. Selina, ¿qué significa esto?, la desafió Richard, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Quién es este hombre? ¿Qué derecho tiene a estar en esta sala? Exactamente, intervino Walter. Esta es una reunión de la junta directiva de la familia Sterling. Un forastero no tiene cabida aquí. Varios miembros de la junta empezaron a susurrar entre ellos, su hostilidad hacia mí era evidente. Antes de que Selina pudiera hablar, sonreí. Me levanté, me ajusté lentamente los gemelos y luego dejé caer 2 certificados de matrimonio con tapas rojas en el centro de la mesa con un crujido seco. ¿Es esto suficiente? Mi voz no era fuerte, pero en la silenciosa sala, resonó. Cuando sus ojos se fijaron en los certificados, la sala de juntas estalló. Mary, ¿está casada la señora Sterling? ¿Desde cuándo ese tipo es su esposo? Las caras de Richard y Walter se pusieron serias. Nunca imaginaron que Selina haría algo así. La tenían catalogada de adicta al trabajo sin interés en los hombres y planeaban obligarla a una alianza matrimonial estratégica para diluir su poder cuando Chase regresara. Ahora, ella había ido a buscar marido sola, en secreto. Eso trastocó por completo sus planes. Es absurdo. Richard dio un golpe en la mesa. El matrimonio no es un juego, Selina. Ni siquiera informarnos, tus mayores, y casarte con una don nadie de la calle. Has deshonrado el apellido Sterling. Tiene razón. ¿Quién es este gamberro que cree que puede entrar en nuestra familia sin más? Las palabras de Walter fueron aún más duras. Observé su indignación con una sonrisa cada vez más burlona. Caballeros, se equivocan, dije con suavidad, recorriendo con la mirada la sala. Primero, Selina y yo estamos casados. Es legal y vinculante. Esto no es un juego. En segundo lugar, seguí cogiendo una carpeta de la mesa y sosteniéndola en alto, quién era yo es irrelevante. Lo importante es que, a día de hoy, soy el vicepresidente ejecutivo de Sterling Corporation y poseo el 5% de las acciones de la compañía. Este es un derecho que me otorgó legalmente Selina, accionista mayoritaria y directora ejecutiva. ¿Qué? ¿El 5% de las acciones? ¿Me estás tomando el pelo? Mi anuncio fue otra bomba en una reunión. El 5% de Sterling Corp era una fortuna que superaba los sueños más descabellados de casi todos los presentes. Me opongo. Walter se puso de pie de golpe. Es un forastero. ¿Por qué? Yo también me opongo. Richard frunció el ceño. Selina, esto es ridículo. ¿Tratas las acciones de la empresa como si fueran un juguete para regalarle a tu nuevo novio? La fría mirada de Selina se posó en ellos. Mi decisión es definitiva, dijo con voz tranquila pero rotunda. Este nombramiento se anunciará hoy a toda la empresa. Tengo plena confianza en la capacidad de Caleb para sobresalir en este puesto. En cuanto a las acciones, fueron un regalo personal de mis inversiones privadas y no son un asunto que esta junta pueda debatir. Ustedes, Richard y Walter, se quedaron sin palabras de la ira. Ahora, dijo Selina, ignorándolos y volviéndose hacia mí, Caleb, tenías algunas ideas sobre el proyecto de energía renovable de la compañía en el sudeste asiático. La palabra es tuya. Hora del espectáculo. Esta era la verdadera razón por la que estaba aquí. Este era el momento de mostrarles los dientes a estos arrogantes y adinerados.
Caminé hacia el frente de la sala, le quité el control remoto al asistente y respiré hondo. Mi trasnochada estaba a punto de dar sus frutos. Buenos días, miembros de la junta directiva, dije con una sonrisa segura. En cuanto al níquel laterita o el proyecto en Indonesia, creo que todos lo ven como un agujero negro financiero. Algunos directores se removieron, incómodos. El proyecto, legado del difunto padre de Selina, contaba con una inversión de $300 millones y llevaba casi un año paralizado debido a problemas regulatorios y técnicos. Perdía dinero y los tíos lo usaron como arma principal para atacar la competencia de Selina. No veo un agujero negro, dije, haciendo clic en el control remoto. Apareció un gráfico complejo en la pantalla. Veo una mina de oro. El problema no es la mina, sino nuestra tecnología de fundición. Estamos utilizando un proceso pirometalúrgico costoso, ineficiente y que requiere mineral de alta ley, lo cual es la causa del estancamiento. Mi propuesta es abandonar ese proceso por completo y optar por la lixiviación ácida a alta presión o tecnología HBL. Durante los siguientes 30 minutos, mi voz fue el único sonido en la sala. Desglosé todo el plan, desde la ciencia técnica y el análisis de costos hasta las proyecciones de mercado y la mitigación de riesgos. Estos hombres eran expertos. Puede que no entendieran la ingeniería, pero sí entendían los márgenes de ganancia. Cuando finalmente les mostré el retorno de la inversión proyectado, un asombroso 300%, se les iluminaron los ojos. Incluso las miradas hostiles de Richard y Walter se transformaron lentamente en miradas de atónita incredulidad. Querían encontrar un fallo, desbaratar mi plan, pero era infalible. Este punk, este juguete, acababa de demostrar una perspicacia y previsión para los negocios que los dejó atrás. Con esto concluyo mi presentación. ¿Alguna pregunta?, pregunté, cerrando mi carpeta. La sala quedó en un silencio sepulcral. Finalmente, un miembro mayor y neutral de la junta directiva empezó a aplaudir. ¡Genial! El joven es brillante. Apoyo esta propuesta. Los aplausos corrieron como la pólvora. Los rostros de Richard y Walter estaban sombríos. Sabían que habían perdido esta ronda. Decididamente, vi a Selena observándome desde su asiento, y por primera vez, una genuina admiración brilló en sus ojos serenos. No se había equivocado. Su nueva arma era aún más afilada de lo que imaginaba. La reunión de la junta fue un éxito rotundo. Mi nombramiento como P ejecutivo fue aprobado por unanimidad, y el proyecto HPL fue aprobado para una fase preliminar bajo mi liderazgo directo. Los tíos abandonaron la reunión en un silencio sepulcral y derrotado. Dejé mi huella. En una sola mañana, el nombre de Caleb Valles estaba en boca de todos en Sterling Corp. El misterioso esposo había pasado de ser un cazafortunas a un genio oculto. Todo marchaba según lo previsto. De vuelta en la oficina del director ejecutivo, Selena me sirvió un café ella misma. Estuviste increíble, dijo. Excelente trabajo. Es solo el principio, dije, tomando un sorbo. Tus tíos no se rendirán tan fácilmente. Lo sé. Selena estaba de pie junto al enorme ventanal, mirando la ciudad. Ahora mismo, probablemente estén buscando a mi querido hermano. Chase. Omnom. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Le dirán que su hermana trajo a un forastero para robarle la herencia y echarlo de la familia. Dada su inteligencia, ¿qué crees que hará? No tuve que pensarlo. Vendrá aquí a la carga, listo para pelear. Exacto, dijo Selena, girándose para mirarme. Lo que significa que es hora del siguiente acto. Tu debut como su cuñado. Asentí. Lo entendí. Selena necesitaba que me consolidara como el nuevo hombre de la casa, justo delante de Chase. Necesitaba demostrarle a él y a todos los demás quién mandaba ahora. Como se predijo, a las 3 de la tarde, el Lamborghini morado llegó a toda velocidad a la entrada de la urbanización Lake Forest. Chase salió del coche como una exhalación y entró furioso en la mansión, con una Chloe con aires de suficiencia siguiéndolo. Vestía de gala con un traje nuevo de Chanel y llevaba un bolso Birkin, desesperada por proyectar su nuevo estatus. Estaba allí para presenciar mi caída en primera fila. Selena, sal de aquí. El rugido de Chase resonó por el gran vestíbulo. Arthur,
el mayordomo, intentó intervenir de inmediato. Joven maestro Sterling, no puede fallar. Sterling está con un invitado. Quítese de mi camino, viejo fósil. Chase apartó a Arthur de un empujón y se dirigió a las escaleras. Selena y yo estábamos en la sala del segundo piso, tomando el té tranquilamente. Al oír el alboroto, me hizo un gesto sutil con la cabeza. Me levanté, subí a lo alto de la gran escalera y miré al joven furioso que se acercaba corriendo hacia mí. Esta es la residencia Sterling, dije con voz tranquila pero firme. No es una residencia universitaria. Chase levantó la vista y abrió mucho los ojos al verme. Su confusión se transformó rápidamente en furia. ¿Quién demonios eres? ¿Crees que puedes detenerme?, gruñó, señalándome con el dedo. Chloe también me vio y su sonrisa burlona se congeló. Nunca esperó verme aquí así. Vestía ropa informal, pero obviamente cara, apoyada en la barandilla ornamentada con un aire de autoridad relajada que nunca había visto en mí. Esto es la finca Sterling. Caleb, ¿qué hace aquí? ¿Quién soy yo? Sonreí y bajé las escaleras lentamente, deteniéndome justo frente a Chase. Era más alto que él, y mi calma pareció amplificar su furia. Miré su rostro contraído y dije, con un tono de condescendencia casi compasiva, soy tu hermana, el esposo de Selena. Lo que, creo, me convierte en tu cuñado. ¿Cuñado? Chase soltó una carcajada burlona y estridente. ¿Tú? ¿Un perdedor sin blanca al que Chloe dejó? ¿Crees que eres digno de ser mi cuñado? Se abalanzó sobre mí para empujarme. Hijo de... Antes de que pudiera terminar, le agarré la muñeca con una fuerza increíble, con un ligero giro. Arco. Un grito de dolor escapó de su garganta. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo solté. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca, con los ojos abiertos, una mezcla de dolor e incredulidad. No podía comprender cómo un hombre con aspecto de oficinista podía tener tanta fuerza. Chase, dije, quitándome la manga donde la había tocado, con la voz fría. Déjame establecer algunas nuevas reglas de la casa. Primero, en esta casa, le mostrarás a tu hermana un mínimo de respeto. Y segundo, añadí, dirigiendo la mirada a la aterrorizada Chloe que estaba detrás de él. No traigas esa basura a las alfombras de la familia Sterling. Mis palabras fueron dos bofetadas en la cara de ambos. La cara de Chloe palideció. ¿Basura? ¿Se refiere a mí? Chase temblaba de furia. Esta es mi casa. ¿Quién carajo te crees que eres para decirme qué hacer en mi casa? En tu casa. Me reí. Saqué un documento del bolsillo de mi chaqueta y se lo tiré. Léelo y llora. Esta propiedad, y todos los demás bienes que creías tuyos, ya no están a tu nombre. Rebuscó entre los papeles. Al leer el contenido, abrió los ojos de par en par, horrorizado. Era un contrato de transferencia de propiedad. Declaraba claramente que todos los bienes inmuebles y fondos fiduciarios a su nombre habían sido transferidos, o estaban en proceso de serlo. ¿Selena? No. Imposible. Murmuró, con aspecto perdido. Esto tiene que ser falso. Descubrirás lo real que es el mes que viene, dije, asestando el golpe final. Ahora, coge a tu novia y sal de esta casa. O puedo pedirle a seguridad que te acompañe. ¡Qué asco! Estaba furioso. Pero antes de que pudiera decir nada más, Selena bajó las escaleras. Ni siquiera miró a Chase. Caminó directamente a mi lado y, con naturalidad, me tomó del brazo. Luego, miró a su hermano y dijo, con voz fría como el hielo, ¿ya oíste a tu cuñado? Vete. Esa simple orden destrozó la bravuconería de Chase. Nos miró fijamente, a su hermana apoyada en mí con aire de confianza, y se le fue la mano. Como un gallo derrotado, agarró a la aturdida Chloe y huyó del hogar que de repente se le había vuelto ajeno. Tras ser expulsado de la finca Sterling, Chase condujo imprudentemente, maldiciendo a más no poder. Chloe iba en el asiento del copiloto, pálida y en silencio. No podía procesar lo que acababa de pasar. Caleb, su exnovio arruinado y patético, ¿era el marido de Selena Sterling? ¿El cuñado de Chase?
Era una locura. Había venido a regodearse. Y, en cambio, se había convertido en el centro de atención. Sus palabras, basura sobre la alfombra, dolieron como un golpe físico. Chase, más despacio, gimió finalmente. Cae. Frenó a fondo, chirriando. Se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre. Si no fuera por ti, ¿me habrían echado de mi propia casa? ¿Ese cabrón tendría a mi hermana bajo su control? La estaba culpando. La injusticia la hizo estallar. Como es mi culpa, gritó. Tú fuiste quien apareció y me interrumpió la boda. Tú fuiste quien me lo prometiste todo. Ahora que tu hermana te ha cortado, ¿me culpas? ¿Acaso eres un hombre, Chase? No eres un hombre. Se rió, con un sonido amargo y desagradable. Bien. Te mostraré si soy hombre. Se abalanzó sobre ella. Esa noche, Chloe vio una faceta de Chase que desconocía. Violenta e inestable. Después, se derrumbó, llorando y rogándole que no lo abandonara. Jurando que solo la amaba a ella. Al ver su hermoso rostro destrozado, cedió. Se dijo a sí misma que era temporal. Selena fue engañada temporalmente por Caleb. Chase, por su parte, prometió recuperar todo lo que era suyo. Para tranquilizar a Chloe y a sí mismo. Se lanzó a un frenesí de gastos. Un Ferrari de edición limitada un día. Una fiesta en una isla privada al siguiente. Un viaje espontáneo a París para la Semana de la Moda. Chloe se perdió rápidamente en el estilo de vida decadente. Pasó los días cuidando su Instagram con nuevos bolsos de diseñador, coches nuevos y fotos románticas con Chase de todo el mundo. Cada vez que publicaba, configuraba la privacidad para que solo una persona pudiera verla. Yo. Quería que viera cuánto mejor le iba. Quería que me arrepintiera de haberla perdido. Pero nunca le di una respuesta. Mis redes sociales quedaron en blanco. La volvía loca. La hacía sentir como un artista actuando en un teatro vacío. No sabía que cada pose que hacía era solo un paso más en la cuenta regresiva hacia su propia destrucción. Pasó un mes rápidamente. Una tarde, Chloe y Chase estaban en un restaurante con 3 estrellas Michelin. Cariño, ¿podemos ir a las Maldivas la semana que viene? Quiero quedarme en ese hotel submarino, ronroneó. ¿Listo? Chase chasqueó los dedos para llamar al camarero. La cuenta, por favor. El camarero tomó respetuosamente su tarjeta negra. Unos minutos después, regresó con aire de disculpa. Lo siento mucho, señor Sterling, pero esta tarjeta ha sido rechazada. ¿Qué? Chase frunció el ceño y sacó otra tarjeta de su cartera. Luego usó esta. Disculpe, señor. Esta también ha sido rechazada. Esta también. Todas sus tarjetas fueron rechazadas. Se quedó pálido. Imposible. Buscó a tientas su teléfono y marcó temblorosamente a su tío Richard. ¿Tío Richard? Me han cortado todas las tarjetas. ¿Qué demonios pasa? La voz de su tío al otro lado sonaba cansada y derrotada. Se acabó, Chase. Se acabó todo. Selina convocó una reunión de emergencia de la Junta esta mañana. Ella y ese tal Hayes. Tenían pruebas de todo, malversación de fondos, cuentas fraudulentas. A tu tío Walter y a mí nos han destituido de la junta directiva. Y Selina ha embargado todos tus bienes para cubrir las pérdidas de la empresa. Chase, estamos arruinados. Estamos en quiebra. La línea se cortó. Chase se quedó allí sentado, con el teléfono en la mano, con cara de que le habían arrancado el alma. ¿En bancarrota? No tenía nada. Chase, ¿qué pasa?, preguntó Chloe, invadida por el miedo. Aléjate de mí. Rugió con los ojos rojos y salvajes. Es todo culpa tuya. Eres una maldición. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Apartó la mesa de un empujón y salió furioso del restaurante, dejando a Chloe sola para afrontar la cuenta astronómica y las miradas de desprecio de los demás clientes.
En ese momento, sintió como si la hubieran arrojado desde la nube más alta, cayendo a las profundidades del infierno. Le había llevado un mes saborear el cielo. Solo le tomó un segundo caer. Mientras el mundo de Chase Ichloe se derrumbaba, Selina y yo estábamos en el proyecto de la mina de níquel en Indonesia. Las condiciones eran duras, el aire estaba cargado de humedad, un polvo rojo lo cubría todo y estábamos rodeados por un idioma que no entendíamos. Ningún miembro de la vieja guardia de la junta directiva se había ofrecido voluntario para el viaje, así que Selina y yo vinimos a liderar el proyecto. Durante un mes, vivimos y respiramos el trabajo. De día, estaba con los equipos de ingeniería inspeccionando terrenos, calibrando equipos y negociando con las autoridades locales. De noche, Selina trabajaba desde una oficina improvisada, gestionando una montaña de documentos corporativos de su país. Estábamos tan ocupados que apenas teníamos tiempo para hablar, pero empezó a crecer entre nosotros una colaboración silenciosa y tácita. A veces, al volver de una reunión, encontraba una taza de café recién hecho en mi escritorio, aún caliente. A veces, ella trabajaba hasta altas horas de la noche y encontraba mi chaqueta sobre sus hombros. Nunca nos dimos las gracias, pero ambos lo sabíamos. Aquí, en este remoto rincón del mundo, éramos el único aliado del otro. Una noche, recibimos la noticia que esperábamos. El primer lote de compuesto de níquel cobalto de alta pureza, refinado mediante el nuevo proceso HPL, fue un éxito. Nuestra apuesta había dado sus frutos. El agujero negro financiero estaba a punto de convertirse en una máquina de imprimir dinero. Cuando la noticia llegó a oídos de todos, las acciones de la empresa se dispararon. Todo el sitio del proyecto estalló en festejos. Los trabajadores locales hicieron una gran hoguera, cantando y bailando. El ambiente festivo era contagioso, y por primera vez, vi una sonrisa genuina y espontánea en el rostro de Selena. Me arrastró hacia la multitud. Bebimos vino de arroz casero, comimos carne a la parrilla y bailamos alrededor del fuego. La luz parpadeante suavizó las líneas habitualmente severas de su rostro, y sus ojos parecían capturar todas las estrellas del cielo nocturno. Me quedé mirando fijamente, momentáneamente perdido. ¿Qué miras?, preguntó, al notar mi mirada. Nada, dije, apartando la mirada y tomando un sorbo de vino. Solo que... Te ves diferente esta noche. Oh, un rubor coloreó sus mejillas. ¿Cómo? No sabía cómo explicarlo. Justo entonces, una niña del lugar corrió y le puso una corona de flores silvestres a Selena. Luego se rió, me miró y dijo algo en su lengua materna. El traductor que estaba cerca sonrió. Ella dice, novio, debes besar a tu novia. Los espíritus te bendecirán con felicidad eterna. El ambiente cambió. Los trabajadores a nuestro alrededor comenzaron a vitorear y silbar. El rubor de Selena se intensificó y se dispuso a quitarse la corona de flores. Impulsivamente, extendí la mano y la detuve. Bajo la luz de la hoguera, con todos observando, me encontré con sus ojos abiertos y ligeramente aturdidos, y me incliné lentamente. Y la besé. Sus labios eran suaves y tenían un ligero sabor a vino de arroz dulce. Fue un beso breve y tierno, pero conmovió la calma de nuestra relación, cuidadosamente construida. Éramos aliados, socios comerciales. Nuestra relación se basaba en el interés mutuo, no en las emociones. Esa era la regla. Pero en algún momento, algo empezó a descontrolarse. El camino de regreso a nuestro alojamiento temporal fue silencioso, el pequeño espacio se llenó de una tensión incómoda. Sobre antes, justo ahora, ambos empezamos a la vez y luego nos detuvimos. Yo rompí el silencio primero. Era solo para presumir. Para seguirle el juego al público. Lo se respondió, pero su voz sonaba un poco decepcionada. Selena, dije, decidiendo preguntar algo que me rondaba la cabeza, ¿por qué nunca me llamas Caleb? Delante de los demás, usaba mi nombre completo. Pero en privado, siempre eras solo tú. Nunca mi nombre de pila. Guardó silencio un buen rato, de espaldas a mí. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo si me acostumbro a decirlo. No podré parar. El corazón me dio un vuelco. Esa noche, por primera vez, no volví a mi habitación.
Chloe sentía que se estaba volviendo loca. Tras la quiebra de Chase, su vida pasó de ser un cuento de hadas a una pesadilla. Los desalojaron del ático y ahora vivían en un apartamento húmedo y miserable a las afueras de la ciudad. Los amigos que antes acudían a ella en masa ahora evitaban sus llamadas. Y Chase, el hombre que ella creía su salvador, se había convertido en un fantasma. No hacía más que beber y jugar videojuegos, culpándola de su desgracia. «Es tu culpa», gritaba. «Si no fuera por ti, esto nunca habría pasado». Las discusiones eran constantes. Las dulces promesas del pasado ahora parecían amargos insultos. Chloe empezó a extrañar su vida conmigo. No había sido glamuroso, pero sí estable. Recordé su cumpleaños. La cuidé cuando estuvo enferma. Le preparé la comida en plena noche. Mi vida entera giraba en torno a un futuro con ella. Y ella lo había echado todo a perder. Un día, mientras revisaba su teléfono, vio un titular de un sitio web de noticias financieras: Sterling Corporation resurge con fuerza. Proyecto energético de Indonesia, un éxito rotundo. Las acciones suben un 30%. El artículo incluía una foto mía con un traje elegante, hablando con seguridad ante un grupo de ejecutivos internacionales. Me veía poderosa, serena, radiante. Y a mi lado estaba Selena, mirándome con una expresión de pura admiración y cariño. Parecían una pareja poderosa, la pareja perfecta. La foto fue como una puñalada en el corazón de Chloe. Por fin lo entendió. Yo no era el fracaso que ella se había convencido de que era. Yo era quien tenía todas las cartas en la mano. Y ella era la más tonta del mundo. Había tirado un diamante para recoger un trozo de cristal. Una oleada de arrepentimiento la invadió. Corrió furiosa hacia donde Chase estaba jugando videojuegos y le lanzó el teléfono a la cabeza. «¿Mira esto?» «Mira», gritó. «Este es el pobre fracasado que me dijiste que olvidara. Ahora es el productor ejecutivo de Sterling Corp. Ganó. ¿Y tú? Eres una basura patética». El teléfono le dio a Chase en la cara y explotó. La empujó con fuerza. «¿Y qué si ganó? Solo se aprovecha de mi hermana. No es más que un cazafortunas». «¿Un cazafortunas?» Chloe se rió. Un sonido salvaje e histérico. Lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, lo es. Al menos tiene algo que vale la pena buscar». «¿Qué tienes tú?» «Nada. Tu hermana ni siquiera te mirará». «¿Qué me dijiste?» Enfurecido, Chase le dio una bofetada. El sonido agudo resonó en la pequeña y miserable habitación. Chloe se desplomó en el suelo, con las mejillas ardiendo. Ella lo miró con incredulidad. El hombre que había jurado amarla para siempre la había golpeado. Por fin lo entendió. Amar sin dinero no solo era difícil. Era veneno. Su corazón murió. Se puso de pie lentamente, empacó sus pocas pertenencias y salió de ese apartamento sofocante sin mirar atrás. Iba a encontrarme. Iba a rogarme que la llevara de vuelta. Haría lo que fuera. No podía vivir esta vida desesperanzada ni un día más. Chloe se había ido. Chase se quedó solo en el apartamento vacío y miserable el resto del día. El silencio, un rugido ensordecedor. No fue tras ella. Sabía que no tenía nada más que ofrecer. No tenía derecho a pedirle que se quedara. A última hora de la tarde, llamaron a la puerta. Un destello de esperanza se encendió en su pecho. Quizás era Chloe regresando. Se apresuró a abrirla. De pie en el pasillo había dos hombres con trajes oscuros y anodinos. Parecían funerarios. Chase Sterling, uno de los enmascarados, hablaba con tono serio y profesional. «Estamos aquí en nombre de la señora Selena Sterling. Se nos ha ordenado recuperar el último activo». «¿El último activo?» Chase se quedó mirando fijamente. «Sí, no me queda nada». «¿De qué hablas?» El hombre no respondió. Simplemente le entregó una carpeta a Chase. Chase lo abrió y se le heló la sangre. Era una copia del certificado de propiedad de un vehículo. Un Lamborghini Aventador morado iridiscente,
4-1. Y la propietaria registrada era Selena Sterling. No, eso es imposible. Chase tartamudeó, con la voz temblorosa. Ese coche fue mi regalo de cumpleaños número 18. Me lo regaló mi padre. Puede que se equivoque, señor. El hombre dijo, con expresión inmutable. El vehículo fue efectivamente comprado para usted por el difunto señor Sterling. Sin embargo, como usted era menor de edad al momento de la compra, el título de propiedad quedó legalmente registrado a nombre de su hermana para fines de seguro y responsabilidad civil. Hizo una pausa y soltó la última y brutal verdad. Legalmente hablando, señor Sterling, el coche nunca fue suyo. Pum, el mundo se inclinó sobre su eje. El coche, símbolo de su poder y libertad. El arma que había usado para robar a Chloe, para humillar a Caleb, para anunciar su regreso triunfal, su último atisbo de orgullo. Nunca le había pertenecido. Era la broma más cruel que podía imaginar. La llave, señor, dijo el hombre, extendiendo la mano. Aturdido, Chase metió la mano en el bolsillo y sacó el llavero que una vez había sentido como el cetro de su reino. Ahora sentía como un carbón candente quemándole la palma. Lo dejó caer en la mano del hombre. Los hombres asintieron y se dieron la vuelta para irse. Esperen, gritó Chase con la voz entrecortada. Se detuvieron, pero no se giraron. Miró sus espaldas impasibles y su voz se convirtió casi en una súplica. ¿Mi hermana está bien? El hombre hizo una pausa antes de responder, con una voz fría y distante como una estrella. La señora Sterling se prepara para su boda la semana que viene. Una ceremonia privada en Santorini. Se marcharon, cerrando la puerta tras ellos, dejando a Chase solo en el pasillo, una estatua hueca de un hombre. Boda. Su hermana, la que solía seguirlo como una sombra, se casaba con el hombre que más despreciaba en el mundo. Y él, su propio hermano, ni siquiera fue invitado. Una oleada de dolor y arrepentimiento tan profundo que lo dejó sin aliento lo invadió. Y finalmente, se derrumbó por completo.